Por supuesto. Muy bien. Bueno, muchachos, otra vez como retomemos la clase del programa. Hoy, digamos, corresponde, digamos, después de la fecha de la semana del primer parcial, ya corresponde ver tema nuevo y específicamente lo que tiene que ver con quiebres en media, quiebres en intercepto, quiebres en media y en intercepto, y eso nos va a llevar después a hacer análisis, a hacer test de quiebres estructurales en un modelo econométrico. Entonces eso me va a abrir también me va a abrir a mí el espectro, digamos, del modelo econométrico como lo estábamos viendo, para analizar un nuevo tipo de variables que se llaman las variables dicótomas o variables dummies. Esa parte lo vamos a ver en esta clase. Voy a administrar mi tiempo, lo que me queda, ya se nos fue media hora, y es que el tiempo pasa muy rápido virtualmente, yo no sé por qué, pero bueno, ya se nos fue media hora ahí. También necesito hablar con ustedes de empezar a hablar de la parte ya súper empírica, la parte de encuestas de hogares, entonces, y voy a empezar a hablar de la parte de, y bueno, y quiero finalizar, cerrar el círculo del tema de pruebas de hipótesis con la regla de decisión del p-valor. Bueno, entonces voy a empezar ahí, voy a administrar mi clase de esta forma. Primero, cierro el círculo de las pruebas de hipótesis utilizando la regla de decisión del p-valor. Después paso a hablar de la encuesta de hogares rápidamente. Y por último, empezamos a ver el tema de quiebres estructurales, quiebres en media, quiebres en intercepto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, gracias. Sí, entonces, como hemos visto en pruebas de hipótesis, por favor, díganme si el tablero está bien. Entonces, estamos viendo acá, y regla de decisión del p-valor. A ver. Regla de decisión del p-valor, o en inglés el p-value. P-value o el p-valor también lo utilizamos para hacer, digamos, para tomar una decisión con respecto a las hipótesis que estamos analizando. Entonces, pensemos que tenemos la siguiente hipótesis. Ya no tengo casi marcadores. Perdón. A ver. Vamos que tenemos la siguiente hipótesis nula. Que beta 2 es igual a 0 frente a la alternativa que beta 2 es distinto de 0. Entonces usted ya sabe, por un lado, que puede utilizar los intervalos de confianza para resolver esta hipótesis. ¿Sí? Y puede utilizar la regla del t calculado. ¿Sí? Y tercero, puede utilizar la regla del p-valor. Es la que voy a ver. Entonces, en los intervalos de confianza, acuérdense que usted puede hacer intervalos de confianza para beta 2 asterisco, para beta 2 o para beta 2 burro. Entonces también puede probar esta hipótesis por ahí. Esta es una prueba de hipótesis de significancia estadística porque estamos evaluando si el parámetro es estadísticamente significativo en el modelo. Si es igual a 0, entonces estamos concluyendo que no es estadísticamente significativo en el modelo, es decir, si no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula. Con la regla del t calculado, pues usted ya sabe si en valor absoluto el t calculado es mayor estricto que el t de las tablas o el t tabulado, pues entonces usted tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y bueno, con la regla del p-valor es simplemente, con la regla del p-valor es simplemente comparar, digamos, en los software, en R, en Stata, en SPSS, en eViews, en todos los software,
cada vez que usted corre una regresión, él automáticamente hace el cálculo de una probabilidad, que esa es la probabilidad, la que llamamos la probabilidad p-valor o p-value. Que es básicamente la probabilidad, ¿sí? Parece que estamos en pruebas de hipótesis donde estamos en una sola muestra. En este caso, este p-valor se da para la probabilidad de que el valor en el t de las tablas, lo tenemos acá. Si este es el t y este es el t asterisco, este es el t asterisco negativo. Entonces, nosotros a una prueba del 95% de confianza estadística sabemos que esta área es 0.05 y que esta, 0.25, perdón, 0.25, y que esta de acá también es 0.025. Eso es, si estamos trabajando con un alfa igual al 0.05. Entonces, por ejemplo, su t calculado da por acá, en la zona de rechazo de la hipótesis. Voy a colocar este color, a ver, da acá, este punto, en la zona de rechazo de la hipótesis. Entonces, para ese t calculado, existe una probabilidad, digamos, hasta ese nivel de t calculado, para ese punto, existe un nivel de probabilidad. Y otro nivel de probabilidad que queda por acá, ¿sí? Una probabilidad residual. Entonces, hasta este punto está toda la probabilidad antes del t calculado y después del t calculado una probabilidad residual. Entonces, el p-valor que informan los software siempre es esta probabilidad residual, lo que sobra cuando se calcula el t. Y básicamente, lo que significa, digamos, la regla de decisión es más sencilla, que la vamos a aplicar para todas las pruebas. Si esa probabilidad residual o ese p-valor que informa, si el p-valor es menor, sí, es menor que el valor con el cual usted está trabajando, alfa, ¿sí? Por ejemplo, usted está trabajando, supongamos que usted está trabajando al 0.05 y ese p-valor le da 0.04, ¿sí? En efecto, es menor, ¿sí? Entonces, usted tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula a este nivel de significancia estadística. Esa es la regla del p-valor. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Eh? No importa si es una prueba a 2 colas o una cola, no es ninguna diferencia. No importa. Ya entiendo esa pregunta. No, los software calculan siempre este p-valor a pruebas de 2 colas en el caso de la t, de la prueba de significancia estadística. ¿Sí? Entonces, si usted está trabajando una prueba a una sola cola, no, tendría que usted misma calcular el valor, lo puede hacer en Excel, o quedarse con la regla del t. Bueno, en el t calculado tampoco funciona en una sola cola, sino cuando yo digo quedarse con la regla del t calculado en una sola cola es mirar en qué zona cae el t calculado, si cae en la zona de rechazo o cae en la zona de no rechazo. ¿Sí? Sí, profe, perfecto, gracias. Perfecto, gracias.
Listo. Entonces, si el p-valor, por ejemplo, para esa hipótesis nos diera 0.04, el software nos da este valor, digamos, nos dice que el p-valor para esa hipótesis es 0.04, entonces usted tiene evidencia para rechazar al 95% de confianza esa hipótesis. Ahora, ¿qué pasa si el p-valor es 0.6? Pues esto ya no se cumple, ¿sí? Esto ya no se cumple, por lo tanto, tengo evidencia para no rechazar la hipótesis nula. Al Profe, 95% de confianza. qué pena, hago la misma pregunta que hice para la clase pasada. En el caso entonces de que el p-valor sea 0.05, o sea, acerque mucho a 0.05, tenemos, digamos que la misma lógica que tuvimos la vez pasada del límite y de rechazarlo en el margen, digamos. Sí, sí. Listo, listo, gracias. Por eso insisto que esa regla de decisión cuando mayor estricto, pues realmente en la práctica no funciona mucho. Perdón. Pero bien, con respecto al p-valor, entonces si el p-valor es 0.06, entonces no rechazamos la hipótesis al 95% de confianza. Pero sí la rechazaremos a qué nivel de confianza. 0.06 evidentemente es menor que 0.10. ¿Sí? Entonces, no rechazo la hipótesis al 95% de confianza, pero sí la rechazo al 90% de confianza. Entonces, acá está digamos, por eso es que los software colocan generalmente ese valor, porque es súper útil. Ustedes automáticamente sabe a qué nivel de significancia está pasando la prueba, si es al 90, si es al 95 o al 99. ¿Eso está claro? Sí, sí. En el caso de, por ejemplo, tenemos una beta. Entonces, nuestra beta es de, por ejemplo, 0.06, ¿no? Como la misma, nos sale un p-value de 0.06, ¿no? Sí. Entonces implica que no se rechaza la hipótesis nula, implica que una beta es igual a 0. Pero si nosotros, bueno, si vemos que, o sea, ¿cuál sería el criterio que tendría que tener la persona que está realizando la prueba para mejor utilizar un criterio de 0.10 en lugar de un 0.05? Para que el modelo se ajuste, no sé, o que sea equitativo más bien. Bien, a ver, la práctica, digamos, en la práctica, y digamos, el p-valor es súper informativo porque le dice al investigador con qué nivel de significancia o con qué nivel de confianza está rechazando su hipótesis nula. Y entonces, digamos, usted automáticamente al ver el p-valor, usted dice, no la rechazo al 90, pero sí la rechazo, perdón, no la rechazo al 95, pero sí la rechazo al 90. ¿Sí? Digamos, es informativo. Pero su pregunta es muy importante porque usted como investigador, usted siempre debería elegir un nivel de significancia o un nivel de trabajo de significancia estadística para todas las pruebas de hipótesis en su estudio. Entonces, si usted cree que, digamos, usted tiene una muestra, digamos, en la cual usted tiene suficientes observaciones, donde usted sabe que el error digamos, donde hubo una muy baja probabilidad de no respuesta, donde usted ya hizo algún tipo de, digamos,
de evaluación de los datos y sacó esos outliers, esos valores que usted creía que habían errores. Entonces usted ya tiene una muestra bien en la cual usted podría trabajar tranquilo. Entonces usted se fija para todas las pruebas de hipótesis que haga en su estudio con los modelos econométricos que estime, trabajar por ejemplo al 95% y no se mueve de ahí. ¿Sí? O al 5% de significancia y no se mueve de ahí. Pero ahora si su muestra pues no es tan buena, digamos, entonces usted pues podría relajar un poquito más ese umbral y por ejemplo trabajar al 90%. Entonces, esos serían como los criterios que yo le daría así de manera muy general, que es básicamente que dependen de la calidad de su muestra, de la calidad de la muestra con la cual usted está trabajando y está corriendo los modelos econométricos. Pero mi recomendación, si usted siempre va a hacer una investigación, es que usted defina por anticipado el nivel de significancia estadística valorando la calidad de su muestra para ya una vez cuando corra todo el modelo econométrico y corra todas las estadísticas del modelo econométrico y todo eso, usted trabaje siempre al mismo nivel. ¿Sí? ¿Quedó clara esa, o no respondí su pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Sí respondí la pregunta? ¿Era por ahí? Sí, era como mi duda, pero muchas gracias. Ok. Bien, ¿está claro la regla de decisión del p-valor? Para el resto del grupo. Sí, sí, señor. Bien, con eso creo que entonces podemos cerrar. Profe, pero además del p-valor, nosotros para calcularlo, entonces, ¿qué cogemos ese t calculado y lo o Sí, calcula, lo puede calcular en Excel, van a hacer ejercicios en este sábado, eso puede calcular en Excel o en R. Sí, de hecho en R usted se lo bota con asteriscos. Hay un p-valor con un asterisco, otro con 2 y otro con 3. Ah, bueno, eso es otra cosa importante. Normalmente los estudios, digamos, acá se muestran, digamos, la variable explicativa 1, la variable explicativa 2, acá aparece el coeficiente, entonces acá aparece 0.10, acá 0.3, acá en la variable menos 0.2. Normalmente, siempre los software, entonces, colocan el t calculado, que es el t calculado para la hipótesis nula de que estos coeficientes son, de que los betas poblacionales que corresponden a estos coeficientes son iguales a 0. Entonces acá siempre aparece el t calculado para la hipótesis nula de que que el beta poblacional en este caso es igual a 0. Entonces, por ejemplo, acá le salió 1.9, 2.5 y digamos 0.8. Si usted está trabajando con los grados de libertad suficientemente grandes, digamos más de 30, entonces ya sabe que esos valores de la T tienden a parecerse a los de la normal, entonces supongamos que el T crítico perdón, es 1.96, entonces acá básicamente usted rechaza. Bueno, acá no rechazaría la hipótesis nula al 95% de confianza, acá sí la rechazaría y acá no la rechazaría. Pero también colocan el software, coloca el p-valor. Entonces el p-valor, por ejemplo, acá habría sido 0.06, acá 0.01 y acá más o menos esto sería 0.22. Digamos, está haciendo una aproximación. Yo sé que no tengo las tablas en mi cabeza, pero más o menos esos es como uno de los valores que hubiera dado para ese p calculado. Entonces fíjese, al 95% de confianza,
¿Qué pasa? No rechazo la hipótesis nula utilizando el p-valor. Al 90% sí lo hubiera rechazado, pero al 95% no. ¿Sí? Acá, este p-valor 0.01 es menor que 0.05. Entonces dice que tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y acá 0.22 claramente es mayor que 0.05. Entonces, no rechazo la hipótesis nula al 95% de confianza. Eso sería más o menos lo que le daría un software. Normalmente también, entonces, si digamos, como no lo puede rechazar al 95, ¿sí? Pero al 90 sí se le coloca un solo asterisco. 0.3, como la puede rechazar al 95, se colocan 2 asteriscos y en este no se le colocaría asterisco. Digamos, a ver, para colocar 3 asteriscos necesitaríamos que el p-valor sea menor que 0.01. Entonces, si el p-valor hubiera dado menor que 0.01, entonces colocamos 3 asteriscos, que significa rechazo al 99% de confianza. Entonces, al final de cuando usted presente los resultados de su regresión, normalmente lo que yo suelo hacer, y yo también veo que lo hacen en muchos estudios, es escribir así. Y coloco yo asterisco, entre dos paréntesis 2 asteriscos, y entre llaves 3 asteriscos, y le informo a la persona que está leyendo. Entonces le digo, sin asterisco vale 90%, entre paréntesis, que son 2 asteriscos, le digo que vale 95%, y entre llaves vale al 99%. Es una manera como estándar. Yo lo coloco en mis estudios, cuando los hago así. Y marco entonces los valores de los coeficientes con unos asteriscos. Listo, profe. Gracias. Bien, listo. Bueno, entonces esto también lo pueden hacer para la prueba F, la prueba chi cuadrado. Entonces, si la prueba F, vamos que usted tiene la hipótesis nula de que todos los coeficientes, todos los betas, son iguales a 0 y en la alternativa, al menos uno de ellos, uno es diferente de 0. Entonces, eso se hace, usted ya sabe que con una prueba F, usted la prueba F entonces la calcula así como la estadística F la calcula como la suma explicada de cuadrados, multiplicada menos 1, suma residual de cuadrados sobre n menos k. Esto se distribuye como una F con k menos 1 en el numerador y n menos k en el denominador. Vamos, usted ya tiene el F calculado y todo eso, pero los software también le dan la probabilidad de esa F. Le dan la probabilidad. Entonces, el p-valor, y también actúa la misma regla, por eso es muy útil. Y yo creo que yo diría que todos los econometristas utilizan la regla del p-valor para rápidamente tomar la decisión de las hipótesis que usted está planteando, las hipótesis clásicas de significancia sobre el modelo de regresión, que son las hipótesis clásicas. ¿Cuáles son? Significancia estadística individual de los parámetros y significancia de todo el modelo en su conjunto, que esta es la prueba de significancia de todo el modelo en su conjunto. Entonces, si el p-valor es menor que un nivel de significancia que usted decía por el cual va a trabajar, digamos
0.5, nuevamente usted está trabajando, vamos al 95% de confianza. Si el p-valor de esta f es menor que 0.05, entonces usted rechaza la hipótesis nula, de que todos sus coeficientes son, con excepción del parámetro del intercepto, todos esos coeficientes serían iguales a 0 estadísticamente. Entonces, les recomiendo siempre utilizar el p-valor para hacer las pruebas de hipótesis clásicas del modelo. ¿Listo? Una pregunta. ¿El grupo de la F calculada es a una cola o a dos colas? ¿También es a dos colas? Bien. ¿Qué pasa? Es una buena pregunta porque yo, digamos, mi lógica, y eso sí lo voy a dejar que ustedes lo revisen en los libros de econometría. Más, yo estoy hablando de eso con el profesor asistente. En mi lógica, la prueba F es a dos colas. Lo que pasa es que ese valor a la izquierda da una probabilidad tan pequeña a veces, que no se tiene en cuenta. Entonces simplemente se mira y simplemente se mira a la derecha, ¿sí? Pero voy a pedirles que revisen ustedes. Yo revisé un par de libros y digamos, la prueba de la F la hacen simplemente si el F calculado acá en esta zona ya rechaza la hipótesis nula, si es mayor que un F crítico, ¿sí? Si es mayor que un F crítico con los grados de libertad apropiados en el numerador y en el denominador. ¿Listo? Entonces, si es mayor, el F calculado, pues se rechaza la hipótesis nula. Eso es como la generalidad, digamos así, y se suele hacer. Pero yo la verdad, honestamente, siempre trabajo es con el p-valor que me informa a mí el software, automáticamente el p-valor que me da la F, simplemente si es menor que 0.05 ya rechazo la hipótesis nula que estoy planteando en esa hipótesis conjunta. ¿Bien? Por construcción, pues vuelvo y repito, por construcción, yo haría el F calculado también a dos colas. Pero como normalmente se enseña, no sé, si el F calculado es mayor que este F crítico, se rechaza la hipótesis nula. Y ya. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿El Juan Sebastián está ahí? Profesor Juan Sebastián. Creo que no está. Bueno. Le había dejado una tarea, pero parece que no está. No, ni siquiera escribió. Listo. Continuemos. Bien, entonces, acuérdense que ustedes pueden concluir utilizando el F calculado digamos, en hipótesis conjuntas, particularmente en esta, o utilizando el p-valor con esta regla. Bien. Y ya creo que con eso quedamos cubiertos. En la parte de pruebas de hipótesis. Si ustedes tienen preguntas adicionales en pruebas de hipótesis, me la pueden hacer después de clase, o si la ven muy relevante para que el resto del grupo la conozcan, pues la abordamos con el resto del grupo. Pero ya está tema de pruebas de hipótesis lo voy a dejar atrás. Sí, adelante. ¿Qué pasa si cuando se hace la prueba de la F me da que todos los parámetros son igual a 0? Y cuando yo hago la significancia individual me da que, digamos, tengo 4 y 3 me dieron que no, que son diferentes de 0. Y en ese caso, ¿qué se hace? Sí, bueno, esa pregunta, pues, a ver, ¿qué puede estar pasando?
En las pruebas individuales, entonces los T calculados que se calculan entonces como beta gorro sobre el error estándar, están dando altos. ¿Sí? Están dando altos. Entonces, eso significa que los errores estándar son, digamos, bajitos, o digamos, tienden a ser bajitos en comparación al beta gorro. Entonces, eso hace que esté calculado serio. Y por el otro, en el F calculado, pues le está dando que no rechaza. Digamos, es menor que el F crítico. Es que podría estar pasando ahí. Miremos, cuando hay una cosa, cuando hay multicolinealidad, el R cuadrado de la regresión tiende a ser alto. Y entonces, acuérdense, el F también se puede explicar en términos del R cuadrado. El F que acabamos de hacer también sería R cuadrado sobre K-1, 1 menos R cuadrado sobre N menos K. Entonces, eso sería el caso en el que el R cuadrado, si le está dando el F calculado menor que el F asterisco, el R cuadrado es muy bajito. Entonces, el numerador sería más bajito en comparación con el denominador y le estaría dando esto. Pero entonces no sería multicolinealidad, porque lo que ocurre con multicolinealidad es que el R cuadrado es alto. O sea que este sería contrario, digamos, el F calculado sería mayor que el F asterisco, pero los T individuales son bajitos, es decir, el T calculado, beta gordo, estos errores estándar se elevan y son bajitos. No sería el caso, no sería el caso de que haya evidencia de multicolinealidad o colinealidad. Entonces, ¿yo qué diría? Que esta situación, pues, no sé, es muy poco probable que ocurra, a menos de que usted tenga muchísimos betas. ¿Sí? Si tiene muchísimos betas, si tiene, no sé, 10, 15, 20 betas, eso sí puede pasar. ¿Sí? Entonces es un modelo como que podría estar sobreidentificado, es un modelo con muchísimas variables explicativas. Entonces que en su conjunto el modelo no tiene como su propia validez, no es como un modelo válido, pero que usted sí puede encontrar algunos betas que son estadísticamente diferentes de cero. Puede encontrar algunos. Yo diría que es un problema más como de que tiene que plantear el modelo de otra forma, porque también puede ocurrir que el modelo esté mal especificado para su conjunto y entonces estos T calculados pues no serían válidos si el modelo está mal especificado. No sé, revíselo. No sé si creo que mi respuesta le puede abrir más como la puerta a otras preguntas que usted mismo debería explorar, pero pienso que ese sería el caso. Un modelo con mucho y algunos significativos, entonces como que limpiaría el modelo, sacaría un montón de variables que no son estadísticamente significativas para hacer que mi modelo sea válido en conjunto, para hacer que ese F calculado aumente. Listo, gracias, profesor. Bueno. Muy bien. Entonces, como ya les digo, el tema de pruebas de hipótesis conjunta. Ustedes ya saben hacer pruebas de hipótesis. No sé si vimos la clase pasada, lo dejé de tarea, hipótesis para un conjunto de parámetros. Ejemplo.
Veamos ese y ya con ese cerramos pruebas de hipótesis porque quiero estar seguro de que se vea todo el espectro de pruebas de hipótesis como debe hacerse. Entonces, supongamos que tenemos nuestro modelo de regresión. Este vector es de K por 1 y lo vamos a particionar de esta forma. X1, X2, beta 1 gorro, beta 2 gorro, a su gorro, es decir, este modelo son equivalentes, estos dos modelos son equivalentes. Pero ahora nos vamos a plantear la hipótesis de que beta 2 gorro, de que beta 2 es igual a 0 y en la alternativa que beta 2 es distinto de 0. ¿Bien? Y donde beta 2, veamos las dimensiones. Entonces beta 2 tiene dimensión, digamos que es K menos K1 por 1 y beta 1 es de dimensión K1 por 1. ¿Sí? Beta 2, sobre la cual estamos planteando la hipótesis, es de dimensión K menos K1 por 1 y beta 1 es de dimensión K1 por 1. Entonces, ¿cómo se puede plantear esto? Se puede plantear, en efecto, pues se puede plantear una hipótesis conjunta también. Y la vamos a calcular, el F calculado lo vamos a hacer de esta forma. Voy a llamar a esta regresión a Y igual a X1 por beta 1 gorro más 1 gorro. ¿Okay? Esta regresión la voy a llamar regresión restringida. Regresión restringida, ¿por qué? Porque no estoy excluyendo el vector de parámetros sobre el cual estoy haciendo la hipótesis nula. ¿Sí? Y el modelo original, Y igual a X por beta, más un gorro, el modelo sin restringir. Vamos a llamar modelo sin restringir. Entonces, esta prueba se calcula así, utilizando el F calculado. Voy a hacer la prueba general de esto. Voy a dar la indicación ya cómo normalmente se hace esta prueba de hipótesis. Entonces, vamos a tomar la suma de residuos al cuadrado. Suma de residuos al cuadrado del modelo restringido menos la suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir del modelo sin restringir sobre los grados de libertad apropiados, que en este caso sería el número de parámetros que hay en beta 2, el número de parámetros que hay en beta 2, K menos K1 por 1, sobre la suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir, sobre sus grados de libertad, que son N menos K. Y eso también se distribuye como una F con los grados de libertad del numerador y el denominador. Y ya. Entonces, si su F calculado es mayor que un F crítico, para el cual usted tiene los grados de libertad apropiados en ese F, entonces rechazaría la hipótesis nula de que beta 2 es igual a 0. ¿Listo? ¿Esta ecuación la alcanzan a ver bien? ¿En su totalidad? Sí, pero nada más no borre, por favor. Gracias. Profe, el último paréntesis, ¿qué es lo que dice numerador y denominador? Los grados, acá en el numerador son la suma de residuos al cuadrado
No, en el último paréntesis, a su bien derecha, cuando está la distribución de distribución F arriba. Ahí. Numerador, Ok, listo. delimitador. Listo. O sea, los grados de libertad del numerador son estos. Sí, listo, gracias. Y estos son los grados de libertad del denominador. Bueno, ustedes me dirán si ya puedo borrar. Profesor, Sí. en este caso, en el caso de la restringida, podemos inclusive poner más betas restringidos, ¿no? O sea, utilizar menos betas, ¿no? ¿O no? Si usted lo decide, acuérdese que su vector tiene, digamos que el vector poblacional, beta 1, beta 2, así hasta beta K, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, supongamos que K es, no sé, si usted tiene 15 parámetros en su modelo, es un montón, tiene 15, entonces usted decide, por ejemplo, 7 en beta 1, ¿sí? Beta 1 sería dimensión 7 por 1, y entonces los restantes, que serían 15 menos, o sea, K menos K1, ¿sí? ¿Sí? Entonces serían acá 8, ¿sí? Entonces este sería beta 2, de 8 por 1. O si usted lo quisiera 10 y acá 5, eso es una decisión que usted toma, digamos, usted puede organizar sus betas para decidir cuáles son los betas que quiere probar primeramente. Entonces usted lo que puede hacer es correr una regresión donde las variables que usted está seguro que por la teoría van incluidas en el modelo, entonces usted las deja acá. Supongamos que en el modelo minseriano, ¿cuántas variables son? Son 3, ¿cierto? Son 3. Entonces en el modelo minseriano, por la teoría, yo sé que, y bueno, la constante va, el beta de la educación va, el de la experiencia también va, y el de la experiencia al cuadrado también va. Entonces, perdón, son 4. ¿Sí? Pero su modelo minseriano además tiene otras 15 parámetros. Entonces, beta 2 acá sería 11 parámetros. Entonces usted deja los que no tienen mucho sustento en la teoría, los deja al final. Organiza así, digamos, su vector, los deja al final para hacer esta prueba. ¿Sí? Sobre los que usted quiere, no está muy seguro porque no hay mucha evidencia en la teoría de que vayan esos parámetros en el modelo. Entonces, va y hace esa prueba específicamente sobre esos betas. ¿Sí le quedó claro o no? Sí, muchas gracias. Sí. Ok. Profe, una pregunta. Con ese F calculado, entonces, ¿cómo era que evaluábamos si la hipótesis era rechazada o no rechazada? Entonces, si el F calculado es mayor al F crítico, se rechaza la hipótesis nula. Ah, ok, listo. Ah, listo, gracias, profe. O utilizando el p-valor. Entonces, si el p-valor es 0.01 y usted está trabajando al 5% de significancia, entonces rechazaría también la hipótesis nula utilizando la regla de p-valor. Ok, profe. Y, profe, en un futuro usted nos va a enseñar, o bueno, no sé si estoy mal, pero en un futuro usted nos va a enseñar a sacar este p-valor, o ese no lo dan, o cómo es. Sí, eso se puede, el p-valor siempre sale en los software. Ah, ok. Automáticamente siempre sale en los software. Pero yo le puedo pedir al profesor asistente que haga un par de ejercicios eso se puede calcular en Excel o en R o en el software que estoy trabajando, sale, eso se calcula facilísimo.
Y entonces el p-valor si era mayor a qué, si era mayor al f calculado, entonces se rechazaba. Si el p-valor es menor que el valor de la significancia estadística con la cual usted está trabajando, entonces tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula a ese nivel de significancia estadística. Ya, listo, profe, gracias. Profe, los grados de libertad del numerador es K menos K1, ¿cierto? O sea, el por Sí. uno sobra. Y sí. Ah, ok, es que no se alcanzaba a ver. Sí. Bien. Gracias. K menos K1 es igual a qué? A K2. Entonces, si quiere coloque nada más K2. ¿Sí? Sí, profe, sí. Bueno, listo. Entonces, como ya les digo, entonces el tema de pruebas de hipótesis ya quedó abordado. Pasamos ahora a la parte empírica. Trabajo empírico. El trabajo que ustedes van a hacer conmigo corresponde a un modelo minceriano, un modelo de Mincer, a un modelo de Mincer, donde vamos a utilizar información de unas encuestas que conocemos como las encuestas de hogares. Encuesta Nacional de Hogares. La encuesta nacional de hogares, les voy a dar rápidamente como una breve descripción. La encuesta nacional de hogares es una encuesta que pues realiza el Departamento Nacional de Estadística. Vamos a colocar acá. La encuesta nacional de hogares la hace el Departamento Nacional de Estadística, DANE. Algunos de ustedes han escuchado hablar de esta institución, que es la que se encarga no solamente de hacer los censos de población, también investigar toda la parte de encuestas de hogares, de la encuesta de ingresos y gastos, la encuesta de calidad de vida, con las cuales se estudian los niveles de pobreza, la situación socioeconómica de los hogares. Con las encuestas de ingresos y gastos, pues se hace seguimiento a los presupuestos familiares en el tiempo. Cuando me refiero al tiempo es cada vez que se hace la encuesta, digamos. La encuesta de ingresos y gastos es una encuesta que pues hace mucho tiempo, ahorita creo que están mejorando la frecuencia de ese tipo de encuestas, pero antes cuando yo trabajaba en esas encuestas se hacían cada 10 años, por la complejidad, pues a una muestra representativa de toda la población colombiana, los hogares colombianos, también de los hogares colombianos, se les pregunta por cómo gastan, cuánto reciben de ingresos y cómo lo gastan en muchos bienes, en alimentos, en transporte, pero entonces se les pregunta incluso bien a bien, se les va preguntando en esa encuesta, se les pregunta cuánto consumió de hortalizas, cuánto consumió de papas, cuánto consumió de zapatos, cuánto consumió. Eso es bien detallado, es una encuesta bien compleja y por eso normalmente se hace cada 10 años. Hay otra encuesta que se conoce, bueno, esta es la encuesta de ingresos y gastos, y la que acabo de hablar, que es básicamente esta encuesta de ingresos y gastos está diseñada para investigar cómo gastan los hogares sus presupuestos. Entonces, eso sirve también para hacer las actualizaciones del índice del precio al consumidor, pero también sirve, por ejemplo, para otros propósitos, por ejemplo, para calcular líneas de pobreza en el país, calcular
digamos, para conocer el umbral, básicamente, conocer el umbral de la línea de pobreza. ¿Cuál es ese umbral? Si ese umbral son 250.000 pesos al mes por persona, o son 300.000, no sé. Eso se puede hacer, esa investigación se puede hacer con una encuesta de ingresos y gastos. Ustedes saben bien que el IPC entonces investiga una canasta de bienes, ahí calcula unos índices para agregación y hacerle seguimiento a esa canasta que se investigue en el tiempo. Después se empieza a investigar en el tiempo la variación de sus precios. Está la encuesta de calidad de vida. Con la encuesta de calidad de vida pues se hacen muchas cosas, pues usted puede hacer mapas de pobreza, puede conocer, por ejemplo, el cuidado de los niños, por ejemplo, el cuidado de los niños del hogar, en manos de quién está, pues puede conocer también trabajo infantil, por ejemplo, puede conocer temas de más a fondo, digamos, en temas de salud, ¿sí? De salud, si está afiliado a la seguridad social. O sea, es una encuesta muy útil para hacer distintos análisis socioeconómicos. Entonces, con la encuesta de calidad de vida también se puede hacer las medidas de pobreza multidimensional y todos estos índices de pobreza multidimensional se pueden hacer ahí con esta encuesta de calidad de vida. En fin, tiene muchos usos. ¿Cuál es la unidad? Entonces, ¿cuál es la unidad de estas? Los hogares. Estos son los hogares. Los hogares. La encuesta nacional de hogares es otra investigación. Esta es una, la de ingresos y gastos. La de calidad de vida es otra. Y la encuesta nacional de hogares, que también se conoce como Gran Encuesta Integrada de Hogares. Gran Encuesta Integrada de Hogares. El objetivo de esta encuesta es investigar y todos los indicadores del mercado laboral. El mercado laboral. Entonces, en el mercado laboral, ustedes saben que usted puede calcular una tasa de desempleo, una tasa de ocupación, una tasa de participación, puede calcular todos esos indicadores para hombres y mujeres, puede calcular la población económicamente activa, la población en edad de trabajar, bueno, en fin, todo eso. Pero además de eso, también usted puede saber y conocer temas en el mercado laboral. Usted también puede conocer temas, por ejemplo, de salarios y ingreso total, es decir, ingreso total, ¿sí? Puede usted también saber actividad principal de las personas, si tienen 2 o 3 trabajos, puede saber cuál es el salario en la actividad principal, cuál es el salario si tienen un segundo trabajo o un tercer trabajo. Pero fíjense que el común denominador de la encuesta integrada de hogares es conocer las variables que corresponden al mercado laboral. Esas son como las 3 principales investigaciones que tiene el DANE hace mucho tiempo. La gran encuesta integrada de hogares comenzó en los 70s. En los 70s, primero no se llamaba Gran Encuesta Integrada de Hogares, sino se llamaba Encuesta de Hogares. Empezó preguntando por digamos, el DANE hacía una muestra representativa, pero nada más de 4 áreas metropolitanas y lo hacía cada 3 meses. Y generalmente en el tercer trimestre lograba incluir otras áreas metropolitanas y para tener una mayor cobertura en la encuesta. Así duró por muchos años.
se conocía como la encuesta de hogares trimestral. Y como en los 90s ya la encuesta empezó a crecer, entonces ya no solamente eran 4 ciudades, bueno, realmente eso fue como en los 80s, cuando ya, digamos, arrancó la encuesta full con 7 ciudades. Eso ustedes lo pueden investigar también en la página del DANE, ahí hay una historia de las encuestas de hogares, ahí lo pueden revisar. Lo estoy hablando, digamos, a título de mi experiencia personal trabajando con esa encuesta de hogares. Me acuerdo que, sí, como en los 80 ya se empezó el tema de las 7 ciudades, y eso ya se empezó a incrementar, después ya eran 11 ciudades, después eran 13 ciudades, ya después del 2000, ya se arrancó una nueva metodología de la encuesta de hogares que era mensualmente, una encuesta mensual. Entonces ya no teníamos cada 3 meses, sino mes a mes teníamos información desde el 2000. Esa encuesta se empezó a llamar encuesta continua de hogares. Y ya como desde el 2000, no sé, creo que el 2005, el 2000, por esos años alrededor, arranca una encuesta mensual con ya todas las ciudades, todas las áreas metropolitanas. En la actualidad la gran encuesta integrada de hogares creo que tiene 22 ciudades, creo que se hace con 22 ciudades. Por supuesto, hablo de ciudades, de todas estas ciudades pequeñas que hay en Colombia, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que una investigación que tiene larga data, el DANE es súper especializado en hacer esa encuesta, y junto con otros países de América Latina les puedo decir que las encuestas de hogares en Colombia y son un referente a nivel internacional, por lo menos en la región de América Latina y el Caribe. Incluso en los países de la OCDE también es referente toda esta investigación que viene haciendo el DANE desde hace muchos años, y con otros países de América Latina que también tienen desarrollado este tema, y como Brasil, como Chile, como México. Yo diría que son los 4 países que mejores investigaciones de hogares tienen en la región. Perú también tiene digamos, un buen repositorio de encuestas de hogares, pero digamos como el referente nosotros estamos bien, digamos, en cuanto en la región, en este tipo de investigaciones. Y con respecto a las encuestas de calidad de vida también, y las encuestas de ingresos y gastos. De pronto no nos va súper bien en los censos. Nosotros en los censos de población, Colombia sí no ha sido muy, llamémoslo así, muy juicioso. Pues la recomendación internacional es digamos, las buenas prácticas internacionales indican que los censos deberían hacerse por lo menos cada 10 años. Y Colombia los ha hecho cada 12, cada 13 años. No siguen como a la línea de esa recomendación internacional. Pero a pesar de eso, y a pesar de pues, que las encuestas se hacen con base en los marcos muestrales que se hacen en un censo, y estas encuestas son de muy buena calidad estadística, y tienen unos, digamos, los técnicos del DANE tienen mucha experiencia llevando estas encuestas a cabo, lo cual a uno le da confianza de esa información que uno recoge del DANE. Y el DANE además, digamos, tiene una parte grande también de encuestas a firmas, a empresas. Pero nosotros nos vamos a concentrarnos en un modelo donde necesitamos información a nivel de personas, entonces nos vamos a concentrar
en la investigación que se conoce como Gran Encuesta Integrada de Hogares. En el DANE ustedes se pueden pueden abrir la página del DANE y pueden descargar los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Esa información se puede descargar, es pública. Hace un tiempo, hace unos años eso no ocurría, pero particularmente, digamos, en los últimos años hubo una presión fuerte para que, desde el punto de vista de los organismos internacionales, para que se compartiera esa información, para incrementar la transparencia en las estadísticas de un país. Entonces las encuestas de hogares ya pues están en un repositorio. Usted se puede meter a la página del DANE, coloca microdatos y en microdatos va y busca los microdatos que usted quiere descargar. Y eso está bien organizado porque lo lleva a los microdatos, por ejemplo, de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. En la Gran Encuesta Integrada de Hogares usted puede encontrar no solamente los microdatos, sino también la metadata, que es la que le va a servir a usted para reconocer o poder leer esta información. Entonces ya empezamos a hablar de dos cosas acá, nuevas para ustedes: microdatos y otra cosa que se llama metadata. Pues los microdatos pues son la información a nivel individual, ¿sí? Es decir, la información de un individuo que está contenido en una encuesta o en alguna investigación del DANE, por ejemplo, la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Sería como, es el conjunto de información de un individuo que fue encuestado en una de las investigaciones del DANE. Y ese individuo, entonces, llamamos que es el individuo 1. Sobre el individuo 1 podemos conocer, vamos a conocer toda la información de la vivienda, dónde vive ese individuo. Vamos a conocer toda la información además del hogar, es decir, cómo se conforma o cómo está conformado el hogar donde pertenece este individuo. Vamos a conocer información, características personales del individuo. ¿Sí? Y vamos a conocer toda la parte del mercado laboral de ese individuo. Entonces, es decir, a eso llamamos un microdato. Ese sería todo el microdato de este individuo, todo ese vector de información que podemos conocer de ese individuo en esta investigación. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profesor. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe, y como esa encuesta es a nivel hogares, no sería individuo, sino por hogar. Lo que pasa es que, sí, la muestra de la muestra es un hogar. Realmente la encuesta es multietápica y lo que se hace es, se seleccionan primero unas viviendas que se van a digamos, a visitar, y dentro de esas viviendas, digamos, esas viviendas fueron seleccionadas de un conjunto, digamos, todas son las viviendas del país, y se seleccionaron estas, y van y se entrevistan a todos los hogares que están en estas viviendas. Entonces, todos los hogares que están en estas viviendas, y eso significa que pueden haber viviendas con más de un hogar. En efecto, sí hay viviendas con más de un hogar. Hay viviendas con 3, con 4 hogares, con 5 hogares. Y dentro de cada uno de los hogares hay personas. Dentro de cada uno de los hogares también hay personas. Entonces, y al final, la persona, el empadronador o el entrevistador llega a una vivienda y entonces entrevista a todos los hogares de esa vivienda y recoge información de todas las personas de esos hogares. Entonces al final tiene
información de todas las personas que viven en esa vivienda. Entonces, como Ah, ok, tiene ok. toda esa información, todas esas personas, usted ya puede llevar ese microdato a nivel de individual, de personas. Listo, profe, gracias. Bien. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es un hogar? Creo que, no sé, hace muchos años yo trabajé con estas encuestas de hogares como en el 2001. Como del 2001 al 2005 trabajé bastantes años con estas encuestas de hogares cuando trabajé en la CEPAL y cuando trabajé en el CRECE, cuando trabajé también en la Universidad Nacional, en el CIT hace muchos años, con estas encuestas de hogares. En esa época el hogar se definía como el grupo de personas, es un grupo de personas, es el grupo de personas que comen de la misma olla y duermen, o digamos, duermen habitualmente en la misma vivienda. Eso sería un hogar para el DANE. Creo que esa definición sigue siendo igual. Y entonces, en un hogar, digamos, con esas características, entonces va a haber una persona que se llama el jefe del hogar. El jefe del hogar es el que las otras personas, y en este caso la encuesta la responde un informante nomás, pero esa informante da información por todas las personas. Entonces, el jefe de hogar es la persona para el cual todas las personas lo reconocen como, lo reconocen dependiente económicamente de esa persona. Pero también hay cónyuge, también hay hijos en el hogar, también hay otros parientes del cónyuge, otros parientes del jefe de hogar. Entonces se conforman muchísimos hogares. Pueden haber hogares de una sola persona, ¿sí? Se llaman hogares unipersonales. Estos hogares con muchos parientes se conocen como hogares extensos. En fin, hay muchas definiciones que uno puede aplicar para hacer un estudio en particular de los hogares y su incidencia sobre alguna información que tienen los individuos. Por ejemplo, las personas en hogares, las personas que pertenecen a hogares extensos tienden a tener mayor o menores ingresos que los hogares unipersonales. Pues es una pregunta que uno puede responder con este tipo de encuestas y haciendo simplemente unas estadísticas descriptivas sencillas, o si quiere hacer algo más refinado como un modelo econométrico que le permita a usted resolver esa pregunta. Bien, entonces esos son microdatos. ¿Qué es la metadata? ¿Qué es la metadata? Pues la metadata es toda la información que me va a permitir a mí entender los microdatos. Entender, es decir, en qué fecha se realizó la encuesta, cuál fue el tamaño de muestra, cuál fue el método de muestreo, qué instrumento se aplicó, cuáles fueron los errores de muestreo y por ejemplo, qué unidades geográficas están incluidas en esa muestra. Eso se llaman los dominios de la encuesta, cuáles son los dominios de la encuesta. Y, en fin, toda la información que me permita a mí entender cómo se generaron estos microdatos es lo que se conoce como metadata. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que empiecen a revisar desde hoy, pudieran, ya después de esta clase,
que entren a la página del DANE me encuentren, vayan a las encuestas integradas, a la encuesta integrada de hogares, que eso está en el mercado laboral, seleccionen una etapa. Bueno, antes la encuesta de hogares se llamaba etapa tal, etapa, ahora ya no se llaman por etapas, sino se conocen, por ejemplo, por una fecha. Por ejemplo, en enero, la encuesta que corresponde a enero del año 2018. ¿Sí? Entonces, van y miran la encuesta que corresponde a enero del año 2018 y se meten, le hacen doble clic ahí y empiezan a investigar toda la metadata de esa encuesta que se hizo en ese momento del tiempo. Profe, qué pena. Lo que pasa es que mientras usted hablaba, yo hice el ejercicio de entrar y no tienen habilitada la metadata, solo los microdatos. No, sí están habilitados. Yo acabo de entrar y ya bajé la documentación en PDF que te muestra los metadatos. Sí, eso está habilitado. Revisen. Realmente, ¿qué tendría un mayor costo para el DANE entregar? Realmente el DANE entregar me representa un mayor costo entregar los microdatos que la metadata. Entonces, si están los microdatos, pues la metadata pues simplemente es algo pues que para el DANE no le representaría ningún costo. Si ya el DANE está entregando los microdatos, que es lo que más le cuesta al DANE, pues los metadatos también deben estar ahí colgados. De pronto puede ocurrir que para algunas encuestas los metadatos no estén, pero y yo he revisado, digamos, he entrado algunas veces ahí el DANE y toda esa información está completa. Listo. Bien. Entonces, esta introducción yo espero que les sirva para que ustedes ya empiecen a bajar esa información de la encuesta de hogares. La próxima clase voy a hablar entonces de quiebres estructurales. Ya me quedan 15 minutos, les voy a mostrar acá en mi computador. Les voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla. Yo tengo por acá una encuesta de hogares. Me dicen por favor si ya están viendo mi pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profesor. Bien. Entonces, bueno, miremos acá en el DANE. A ver, ya que estamos acá. Y bueno, entonces colocamos DANE. Bien. Entonces entran acá al DANE. Y el DANE, para los que no sepan dónde queda, que hay por la 26 en el CAN. Ahí en el CAN está el DANE. Entonces, bueno, acá podemos colocar estadísticas por tópico. Y podemos acá colocar, a ver, microdatos. Coloquemos microdatos. Entonces, pues acá aparecen varias cosas de microdatos, Miremos a ver qué sale acá. No lo veo acá. Entonces colocamos mercado laboral. ¿Ven? A ver. ¿Qué nos sale? Profesor. Sí. Yo busqué la encuesta, el nombre de la encuesta GIH. Bueno, sí. Y abajo me salían accesos directos, acceso a microdatos, y ahí lo encontré yo. Bueno, buena idea. Bueno, entonces coloquemos gran encuesta integrada de hogares.
Sí. Entonces, mercado laboral, gran encuesta integrada de hogares. Acá. Consumer by year, by month, by month. Concreto. Como yo lo busqué, yo coloqué microdatos en el primer link que me salió, hice clic ahí, y luego a la derecha estaban como las opciones, o sea, habían varias opciones, y ya, pues si quiere, escriba microdatos otra vez en la barra del buscador. Bueno, veamos rápidamente. Y a mí siempre se me olvida esto. ¿Cómo es que se entra? A ver. Acá ya tengo microdatos. Vamos a ver. O sea, quite el G, o sea, la gran encuesta, ¿cómo lo escribió antes? Solo microdatos y ya. Ya, vamos a ver qué sale acá. Módulo de inmigración. ¿Será que le hago clic acá? Vamos a ver. Bueno, digamos que ustedes también exploren para que conozcan como, digamos, la información que ustedes pueden encontrar. Mira, acceso a microdatos anonimizados. Cuando dice la palabra anonimizado significa que el DANE pues comparte los microdatos, pero lo que no comparten es la información de cada individuo, digamos, respetando el secreto estadístico. Entonces, digamos, no, en esos microdatos no pueden aparecer nombres de las personas, direcciones, teléfonos, nada de eso porque eso sería ilegal. Entonces, por eso dice anonimizados, que son datos completamente anónimos de todas las personas. Bueno, entonces, acá está la gran encuesta integrada de hogares para ciudades intermedias, nuevos departamentos. Bien, todos estos son bases de datos que ustedes pueden descargar. Por ejemplo, esta es la gran encuesta integrada del 2012. Entonces, miremos ahí. Entonces, antes de salir, quiere realizar acá una encuesta. Bueno, digámosle que ahorita no. Bueno, digámosle que sí. A ver. Y bueno, entonces en el año 2012, acá tengo las bases de datos. La base de datos corresponde a enero. Está en formato, normalmente está en formato SAS o en Stata. También está en formato TXT. Entonces, para todos los meses, TXT o archivo plano, también está en formato .csv, como usted lo desee descargar. ¿Sí? Y toda la documentación o metadatos, ¿sí? Metadatos está acá. Entonces, sería bueno que ya empiece a revisar este documento, la documentación en PDF. Esa parte sí quisiera. Oh, no, entonces se me cayó el internet. Oh, ¿ustedes me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Ah, bueno, acá ya tengo el DDI, la documentación. Entonces acá está la gran encuesta integrada de hogares. Estos son los metadatos que corresponden a todas las encuestas que se hicieron durante el año 2012, la información general, los objetivos de la encuesta, y cuáles son los tópicos que se investigan en la encuesta, la cobertura. Acá estarían todas las ciudades que se investigan. Acá están 11 ciudades intermedias. Bueno, el universo, la población y todo eso. Todo eso de aquí, el tipo de muestreo. Todo eso son la información de los metadatos. Pero más abajo están las variables que corresponden a la encuesta que se aplicó. Entonces, acá están listado de variables que usted va a encontrar con estos labels o estos nombres, digamos, en la encuesta. Allá cuando usted descargue los datos, aparece P5010, ¿sí? Entonces usted pues allá en la encuesta, cuando esté analizando eso en Stata o en R
pues usted no va a saber qué es P5010. Entonces usted tiene que tener a la mano este documento para darse cuenta que P5010 es corresponde a la variable que incluye información para esta pregunta. ¿En cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar? Entonces, que le está diciendo que es una variable discreta, que va a contener números. Y esta fue la pregunta específica que se hizo en el cuestionario. Entonces, por ejemplo, P5090. La vivienda ocupada por este hogar es propia, totalmente pagada, están pagando la vivienda o están arriendo, subarriendo, están en usufructo, posesión, en fin. Así que acá en la gran encuesta integrada de hogares, además de la información del mercado laboral, también se preguntan temas socioeconómicos que son altamente relevantes, que a usted le gustaría, por ejemplo, conocer. Por ejemplo, la pregunta P5210S3, servicio de internet, perdón. ¿Cuáles de los siguientes de servicios o bienes en uso posee este hogar? Entonces, si tienen internet o no tienen internet, si tienen lavadora, si tienen nevera, si tienen licuadora, toda esa información usted la puede descargar y conocer para una muestra representativa de los hogares en el país. Bien, entonces, por lo menos acá está el módulo de fuerza de trabajo. Entonces, acá en el módulo de fuerza de trabajo ustedes van a buscar cuál es el ingreso, cuál es su empleo principal, cuál fue su ingreso en el mes anterior, está buscando, no está buscando trabajo. Bueno, el módulo de fuerza de trabajo contiene a este módulo que se llama ocupados. Acá entonces está la parte de ingresos. ¿Sí? O sea, en este módulo anterior de fuerza de trabajo sirve para diferenciar si la persona está trabajando o está buscando trabajo, ¿sí? O está inactiva. Y este ya entonces se enfoca específicamente a los que están ocupados. Entonces acá acá ustedes van a encontrar información. Por ejemplo, ¿cuánto ganó el mes pasado en este empleo? Esta variable, mire, ya les ahorré la investigación que les iba a pedir que hicieran. Mire, antes de descuento, ¿cuánto gastó en este empleo? Entonces, esta variable es la que va a contener la información del ingreso, cuántas horas trabajó en su último trabajo, todo eso. Entonces, quiero que por favor revisen todo eso. No les voy a decir nada más. Esto es larguísimo, pero por eso ustedes son jóvenes y tienen mucho tiempo para leer todo eso. Bien. Ahora, vamos por acá, yo que tengo. Acá pensemos acá en 2020, a ver si yo tengo algo de la encuesta de hogares acá. Sí, entonces acá tengo una encuesta de hogares, lo tengo en R, pero los datos los tuve que descargar en Stata. Digamos, R es un software muy bueno, que tiene, que es muy versátil y todo eso, y se está popularizando mucho, pero todavía, a mi modo de ver, en mi opinión, es un software que todavía no tiene la capacidad para trabajar con bases de datos, con microdatos masivos, con muchos datos, no sé. Lo veo que se traba. No sé, ustedes pregúntenle al profesor asistente, que él tiene mucha más experiencia en el software R. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Entonces, descargué los datos, ¿sí? Descargué los datos, acá está Stata, y miremos a ver esto. No, esto es una investigación que yo estoy haciendo en otro lado. A ver. Y descargué unos datos del 2010, enero del 2010, la gran encuesta de enero del 2010. Y entonces acá estoy haciendo
un merge. Un merge significa, como la encuesta de hogares viene en módulos, es decir, el módulo de características de la vivienda, el módulo de características personales, como el módulo de educación, el módulo de la fuerza de trabajo, son módulos distintos, pero cada uno de esos módulos tiene un identificador. Entonces, la lógica está en, digamos, en esta primera parte que ustedes van a tener que hacer, es lograr construir una identificación, un identificador general para cada una de esas, para cada uno de esos módulos, porque las características de la vivienda muestran simplemente un indicador de un ID, perdón, un ID, un identificador, no sé por qué está diciendo indicador, un identificador de la vivienda. Eso está para la información solamente de las características de la vivienda, pero si usted está en información del hogar, entonces tiene una identificación, un identificador solamente del hogar. Y cuando usted ya baja a la información, a los microdatos, de tener una identificación de personas o como un orden de la persona dentro del hogar. Entonces, la lógica es, una persona pertenece a un hogar y ese hogar pertenece a una vivienda. Entonces, podemos construir un identificador que es único para cada una de las personas, si incluyo información de dónde vive esa persona, en la información de su hogar, y la información de esta persona o el orden de la persona dentro del hogar. Entonces, esto yo se los puedo compartir para que ustedes van a tener que hacer esto, estas primeras líneas en cualquier encuesta que bajen y van a hacer un merge, o sea, combinar dos módulos de la encuesta de hogares utilizando esta opción. Y ya después cuando hagan ese merge, pues ya simplemente tienen los datos. Entonces vamos a correrlo, vamos a correr esto. A ver. Ya está definido, perdón. Este ya está definido, perdón. Entonces es desde acá. Listo. Ya usted corre esto. Y este ya funciona bien. Entonces fíjense, lo que tenemos acá son todas las variables de la encuesta de hogares que estábamos mencionando hace un momento allá en la metadata. Acá están todas las variables de la encuesta de hogares. ¿Sí? Y usted las puede ver acá en este visor. Esta es toda la información. Digamos, cada fila entonces es un individuo. Cada fila es un individuo con toda la información en la encuesta de hogares. En este caso tenemos una muestra de 30.519 individuos. Bueno, muchachos, hasta acá llegó la clase. Son las 4. Me voy a tener que desconectar. La próxima clase podemos continuar. Entonces empiezan a revisar eso porque ya desde el sábado ustedes, el sábado con el profesor asistente, ustedes deben estar ya construyendo su muestra y ya empezando a correr regresiones dentro de poco con la encuesta de hogares. Muchas gracias.